Muy buenas noches. Siendo las 20 horas del día jueves 17 de octubre de 2013, iniciamos esta reunión en que se dedicará a la presentación del trabajo de ingreso bajo el título Alopecia Siemens, un tipo de epidermólisis bullosa distrófica, reporte de un caso, a cargo de la doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez. Paso el micrófono al secretario para que continúe con la reunión. Con su venia, señor presidente, muy buenas noches tengan todos ustedes. El jueves 17 de octubre, en esta sesión en la que se recibe el trabajo de ingresos de la doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez, el orden del día es el siguiente: apertura de la sesión, presentación del presidio, presentación de la recipiendaria, participación de la misma, respuesta al trabajo de ingreso, toma de protesta, entrega del diploma e imposición de la venera y distintivo, avisos, invitación a un brindis de honor y clausura de la sesión. Preside esta sesión el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva de esta institución. Nos acompaña la doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez, recipiendaria. Nos acompaña también nuestro consocio, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, quien dará respuesta al trabajo de ingreso, y el de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario general. Destaco también la presencia del maestro Julio Alejandro Santillán, expresidente de esta institución. Me va a permitir dar lectura a un extracto, que ahora sí que es un extracto curricular, del impresionante currículum de la doctora Dávalos Rodríguez. Ella tiene la siguiente formación académica: tiene la carrera de médico cirujano y partero, egresada de la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo maestría en genética humana y doctorado en genética humana. Es directora del Instituto de Genética Humana, doctor Enrique Corona Rivera, desde mayo del 2005 a la fecha. Es coordinadora del doctorado en genética humana desde noviembre del 2009 a la fecha. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Obtuvo la beca Larramendi 2005 por la Fundación MAPFRE en Medicina Madrid, España, que se destaca como la primera beca otorgada a una mexicana. Perfil PROMED, reconocimiento de perfil deseable para profesores de tiempo completo dentro del programa de mejoramiento del profesorado PROMED de la Subsecretaría de Educación Superior desde 2006 a la fecha. Es miembro como investigador honorífico de Coetzical de 2009 a la fecha. Premio a la vinculación Universidad-Sociedad, integración entre las necesidades de la sociedad y la investigación, el caso de las distrofias musculares en México. Es jefa de la Unidad de Medicina Genómica y Genética, Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE de 2005 a 2011. Es evaluador de los proyectos de la convocatoria FONSEC 2012, Fondos Sectoriales en Salud, en el sector salud y obviamente en el IMSS, en la Secretaría de Salud, Seguridad y Asistencia, en el ISSSTE de CONACYT, convocatoria 2012. Es miembro del Comité Evaluador de CONACYT de los programas de ingreso al PNPC y ha realizado actividades de gestión para colaboraciones y convenios en áreas asistenciales, académicas y de investigación con institutos de investigación y salud nacionales e internacionales. Ha realizado diversos programas de prevención de las principales enfermedades en nuestro estado mediante estudios disciplinarios e interinstitucionales. Es miembro de órganos colegiados del CUPS, Comités de Investigación y Ética. Ha publicado diversos artículos en revistas internacionales de alto impacto. Ha tenido diversas participaciones como ponente en foros nacionales e internacionales. Ha preparado, entre otras publicaciones, modelos animales en la enfermedad y toxicología básica. Ella fue creadora de la Unidad de Medicina Genómica, Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE y la creación del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Lisosomales en el Instituto de Genética de CUCS, y ha realizado diversas
gestiones para colaboración y convenios con institutos de salud nacional e internacionales, así como institutos de investigación a nivel mundial. Dejo con ustedes en uso de la voz a la doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez para que presente su trabajo de ingreso y a quien recibimos con honor. Muchas gracias por su invitación, gracias por acompañarme. La presentación de este caso es de un caso que hemos visto desde hace 10 años. Es un caso muy interesante y son patologías que algunas veces están un poquito olvidadas o no se conocen muy bien. De ahí la importancia de presentar esto y darle difusión no nada más a la parte de la sociedad, sino a toda la estructura del sector salud. Muchas gracias. Bueno, pues el trabajo se titula, es un caso, el tipo de epidermolisis bulosa que nosotros vemos en este paciente ha tenido varias definiciones y una de esas es el término alopecia Siemens, que es un caso de problema de la piel, ¿sí?, de tipo de herencia recesiva. Para entender estas patologías, ¿qué tenemos que saber primero? Bueno, pues que nosotros tenemos uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo, es la piel, ¿sí? Aquí se manifiestan muchas cosas y es muy importante que nosotros al detectar, al ver, al saludar, al compartir, al estar con una persona, lo que primero nos llega a la mente, lo que primero vemos es la piel. Entonces no dejar pasar este tipo de patologías que se presentan por la piel, ¿sí?, dado que se expresa directamente y no hay necesidad de que se comente. ¿Qué son este tipo de alteraciones o por qué se denominan genodermatosis? Todas las enfermedades que son hereditarias y que tienen que ver con la piel se denominan como genodermatosis o enfermedades hereditarias de la piel. ¿Cuáles son estas? Pues el color, el pigmento, la queratinización, si es piel delgada, si es piel gruesa, el tejido conectivo, si es una piel elástica, si no es elástica, si son vasculares, si hay enrojecimientos, si hay venas. Entonces todo este tipo de situaciones está con la piel, está muy relacionada con la piel. Otra patología que es el interés ahorita de nuestra presentación son las enfermedades ampollosas, ¿sí?, que son enfermedades ampollosas o comúnmente conocidas como epidermolisis bulosas. Este tipo de enfermedades o de patologías, ¿sí?, son aquellas que se presentan en las personas formando ampollas en la piel con un mínimo trauma o con una lesión, un roce menor, ¿sí?, crea una ampolla en la piel en cualquier parte del cuerpo, ¿sí?, ya sea el roce con la fricción de la ropa o incluso al momento del parto, al friccionar por el canal de parto, ¿sí? Entonces, son enfermedades que tienen que ver su severidad desde leve hasta severas, incluso hasta letales. Dentro de la epidermolisis bulosa mundial, ¿qué se conoce o qué no se conoce? Hay una incidencia de 1 en 17,000 nacidos vivos, pero esta no es una incidencia global. Esta muchas veces va dependiendo el lugar, la ciudad o el país donde se estén reportando. Se estima que alrededor de 500,000 casos se han reportado actualmente. Eso nosotros los vemos o los contabilizamos con los reportes que realizamos de los pacientes que tenemos o grupos de pacientes. ¿Qué pasa en México? No se sabe. Hay pacientes, pero no se han reportado. De la frecuencia a nivel mundial, nosotros podemos tener, en este caso, los que están en color amarillo, que son casos por 1,000,000, ¿sí? En Finlandia son 54 casos por 1,000,000, en Reino Unido 28, en la parte directamente de acá, del este de Europa, de 9 a 14, en Estados Unidos de 50, ¿sí? Y si nosotros vemos aquí en la parte de Irlanda, al norte directamente de Londres o de Gran Bretaña, son 48 casos en 24 años, ¿sí? Casi 2 por año, si pudiéramos decir. Y todavía en México no sabemos qué está pasando. ¿Cuál es la clasificación de este tipo de enfermedades ampollosas o este tipo de enfermedades que causan problemas en la piel? ¿Sí? Hay 4 tipos diferentes. La simple, que es la más común, la de unión,
la distrófica, que es nuestro caso de estudio, y la Kindle, ¿sí? De estos 4 tipos, ¿por qué nos interesa la tipo distrófica? Porque es la que nos va a causar más problemas externos e internos. Y es donde tenemos que buscar, luchar y batallar para que tengan una buena evaluación y una calidad de vida mejor. Esta clasificación, ¿dónde se da o cómo se basa? La clasificación está dada directamente por la afectación en piel que ocasiona, ¿sí? La simple directamente en la capa basal epidérmica, ¿sí? La piel está compuesta por 3 capas, que es la externa, que es la epidermis, que nosotros podemos verlos en la piel, que crea células, acúmulo de células, queratinocitos, que está el vello. La parte de la dermis es la parte interna o media, es donde se clasifica directamente la epidermolisis bulosa de unión. La distrófica está por debajo de la misma. Si nosotros vemos el tipo de epidermolisis bulosa distrófica que se va a presentar aquí, afecta desde debajo de la capa basal, ¿sí? Entonces es un plano más profundo, que de donde crea nosotros problemas y cicatrización. Y la Kindler es aquella mixta que puede presentar alguna afectación, pero sin ser generalizada. Dentro de las alteraciones genéticas, ¿qué pasa aquí? Pues nosotros ya tenemos alrededor de más de 20 años que la genética viene siendo estudios de muchas enfermedades, qué está pasando, los genes, la herencia, las familiares, las personas afectadas, que si se presenta o no se presenta. Aquí nosotros, en este tipo de epidermolisis bulosa, el problema que tiene directamente genético es como si tuviéramos un cemento entre las capas de la piel, ¿sí? Entonces, cualquier alteración, tanto molecular, de enzimas, de células, que crea algún problema en este tipo de moléculas de adhesión epidérmica, nos va a dar el problema de la epidermolisis bulosa. ¿Qué se ha encontrado en genética? Muchas cosas, ¿sí? Hay muchos genes que están relacionados con las epidermolisis bulosas, de todo tipo, del tipo 1 al tipo 4. Si nosotros vemos aquí, pues están varios genes, está la proteína que es la que está afectada, sí, y la de nosotros, la que estamos buscando aquí, que es la distrófica, que está relacionada directamente con el colágeno, ¿sí? Y el colágeno tipo 7. Dependiendo del tipo que se presente, si es la simple, la de unión, si es la distrófica o es la mixta, es la normalidad que nos va a dar. Para hablar un poquito de cada una de ellas, nosotros vamos a decir que la simple, muchos pacientes tienen epidermolisis bulosa simple y nunca van con el médico. Son aquellos pacientes que a veces los zapatos les rozan, se les hace ampolla. A veces el roce del pantalón, del cinturón, de las ligas se les hace ampolla. Y no van, ¿por qué? Porque no le causa ningún problema mayor. La de unión es un poquito más profunda, pero es menos frecuente. La distrófica, lo que vamos a hablar en adelante, para que ustedes vean qué tipo de afectaciones sistémicas, externas e internas crea. Y la mixta, pues también es un poco frecuente y como no causa muchos problemas externos ni problemas internos, los pacientes no van a consulta. Dentro de nuestro tipo, el caso que vamos a presentar, que es la distrófica recesiva, sí, este ha tenido varios términos, incluso las clasificaciones. Esta última de los 4 tipos que les presenté, anteriormente eran 3, nada más era la simple, la de unión, la distrófica, y hace 3 años agregaron la mixta, ¿sí? Entonces, este tipo de epidermolisis bulosa se ha denominado como alopecia Siemens o como subtipo generalizado severo. Esta última clasificación de subtipo generalizado severo, o el nombre, ¿sí?, fue en el 2010. ¿Cómo se hereda? ¿Qué es o qué tenemos que tomar en cuenta? Cuando nosotros vemos una enfermedad hereditaria, sabemos que a veces hay el afectado, la mamá afectada, o desde el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, ¿sí? Esos son los tipos de herencia. En esta nosotros vemos que los papás están sanos aparentemente, pero comparten un gen que no se manifiesta hasta que tienen hijos. Ese es el tipo de la herencia autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir el término de expresividad variable? Que los casos, aún siendo en la misma familia, no presentan la misma sintomatología, ¿sí? Puede ser que unos estén más afectados de la parte externa, otros de la piel, otros que estén más afectados de la parte interna, otros que tengan más problemas de extremidades, otros que tengan problemas de articulaciones, de problemas de extensión. Entonces, a eso se refiere el término expresividad variable. Puede ser dentro de la misma familia o dentro de la misma enfermedad. Nuestro caso,
A este paciente nosotros lo vimos por primera vez en 2005. Es un niño, es un varón, que fue el 4º embarazo, ¿sí? El embarazo fue normal, duró sus 9 meses, fue a término, se resolvió por cesárea. El peso, la talla, perímetro cefálico, mediciones y todas las valoraciones que les hacen cuando nacen fueron normales. Los papás, aquí como les digo, es una herencia de tipo recesivo, los papás son aparentemente sanos. Este tipo de herencia se ve casi siempre con mayor frecuencia cuando los papás son familiares. Aquí vemos claramente, ¿sí? Nuestro paciente es este, y los papás son primos de segundo grado, ¿sí? Este es el papá, la mamá, son hijos de unos primos, ¿sí? Entonces, ahí es la consanguinidad parental. Entonces, esto nos apoya más en el tipo de enfermedad que se sospecha o el tipo de enfermedad que estamos pensando. Si vemos nosotros aquí también, ese tipo de enfermedades de las más severas. La señora tuvo 2 abortos previos, no supimos si es a causa del mismo problema o porque fueron sus abortos. ¿Qué pasó con este niño? Desde el nacimiento el niño presentó las ampollas en tobillos y dorso de los pies. Estuvo en observación en cuidado infantil por 4 días. Pero este tipo de ampollas se fueron presentando de origen desconocido, sin saber por qué, durante toda la infancia, y afecta un 70% del cuerpo. El desarrollo psicomotor del niño, de sostener su cabeza, de sentarse, de caminar, de hablar, todo eso fue normal. Actualmente él cursa bachillerato y tiene un coeficiente intelectual de acuerdo a la edad. Dentro de las características físicas, en la exploración física que nosotros vemos, es un paciente muy delgado, ¿sí? Si ustedes ven el peso, la talla, lo que mide su cabeza, ¿sí? Está para una edad menor a la que tiene. Nosotros lo vimos de 10 años. Él pesa y mide como un niño aproximadamente de 6 a 7 años. Si nosotros lo vemos, muchas veces, si nosotros nos llega un paciente, si le vemos la carita, pues aparentemente no tiene nada, parece que tiene algo en su nariz, a lo mejor una quemadura por el sol, un raspón, pero si no tenemos el cuidado de preguntar qué está pasando o llega por nosotros por otra causa y no lo revisamos, no nos vamos a dar cuenta cómo están por dentro. Algunas veces los pacientes, los familiares, tratan de ocultar este tipo de problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es normal, ante una situación genética que es incurable, la negación. Entonces, si llega por otra cosa que no sea directamente una patología genética, si no revisamos bien el paciente se nos puede ir un diagnóstico. Si no lo sospechamos, ni siquiera lo mandamos a revisar. Lo que se ve aquí en la cara, pues es como si fueran raspones, como unas costras, como quemaduras, pudiera ser por el sol, por decirlo así, pero tiene zonas de alopecia. Esta alopecia, estas zonas de falta de cabello, fueron por ampollas que se le crearon en el cuero cabelludo. Entonces se crea una ampolla, se crea una cicatriz y le falta su cabello. En esta misma fecha, a los 10 años de edad, nosotros encontramos también que tiene problemas de la dentición, malposición dentaria, tiene problemas de la dentina. Esto algunas veces se empieza a manifestar por problemas de caries dental, pero si vemos la parte interna de la boca, ¿sí? La zona más roja, la zona eritematosa, son ampollas que se le crean al comer. Al pasar el alimento, el mismo roce del alimento, si es alimento sólido, si es alimento muy grande, ya le creó una ampolla al niño en la parte interna de todas sus mucosas. Las imágenes son un poquito crudas, son un poquito, llaman mucho la atención. Si el paciente nos llega, nada más lo vemos del cuello hacia arriba y no lo revisamos, no le vemos las manos, no tomamos tiempo para la exploración, no nos vamos a dar cuenta cómo está. El niño empieza a perder las uñas a los 2 años de edad, ¿sí? Teniendo ya a la edad de 4 años, además de que perdió las uñas, las ampollas que se le creaban entre los dedos, ¿sí? Hacían que los dedos se pegaran y se fusionaran, haciendo una sola mano. A veces se menciona como manos en guante, como los guantes para los bebés que no tienen dedos, que nada más la parte para los 4 y nada más emiten, así se reporta. Hay problemas también de movimiento porque las mismas ampollas crean cicatrización y es difícil para ellos el estirar, el tener una funcionalidad adecuada.
y sigue presentando ampollas. Presenta ampollas, presenta costras, presenta cicatrices, ¿sí? Entonces eso fue desde el nacimiento. Esta unión entre los dedos, ¿sí?, se llama sindactilia. Algunas veces hay patologías que ya las presentan por su problema genético, pero aquí es una pseudosindactilia porque fue creada por las ampollas, no fue creada de un inicio por una patología. Y la falta de uñas. En esta radiografía nosotros podemos ver que los huesos no están fusionados, no hay unión de las falanges, es nada más la piel. Entonces el cuidado que deben de tener estos niños primero es hacer un diagnóstico oportuno desde el nacimiento y el cuidado mandarse con personas especializadas que le digan cómo cuidar las ampollas interdigitales o entre los pliegues para que no creen esta pseudosindactilia. Dentro de alteraciones esqueléticas se encontraron pocas, ¿sí? Una fue la rectificación de la columna cervical. Si nosotros vemos, la columna está completamente recta, la columna debe tener un ángulo natural, pero esa está rectificada y por ahí contando y se ve como si estuviera una de las vértebras también fusionadas, ¿sí? Está más angosta. Es lo que nosotros vemos, pero no tiene problemas de funcionalidad. Y una escoliosis. A los 11 años de edad, un año después, si nosotros nos fijamos en la cara del paciente, cuando llegó por nosotros por primera vez, la expresión de la cara se ve triste. Es una cara triste, es una cara que no sabe qué. Si ahorita con las fotos cronológicas se van a dar cuenta cómo le va cambiando la cara. ¿Por qué? Nosotros tenemos estudiando este grupo de pacientes desde 2006 y nosotros hacemos reuniones, hacemos eventos en donde los niños se conocen y ven que hay más niños afectados y esto les ayuda mucho. Además, el ver que no es una enfermedad que se contagia, el ver que es una enfermedad que pueden convivir con la sociedad, que pueden estar en su casa, que no hay problemas, eso les ayuda a superarse, ¿sí? Pero es un trabajo de un equipo que tenemos en conjunto, desde psicólogos, cirujanos, de todo, para poder ofrecerle lo mejor al paciente y a su familia. Entonces, si vemos aquí, las lesiones de la cara ya no están tan presentes como el año anterior. Bueno, constantemente va cambiando, pero hay veces que está más afectado y hay veces que no. Pero aquí la cara es lo que está menos dañado, casi siempre es el cuerpo. Las manos, si vieron las imágenes anteriores, ya ahorita hay más deformidad. Esta es la unión que se crea entre los dedos, ¿sí? Algunas veces se crea completa. Esta es una cinta que les ponen, son pacientes que uno de los tratamientos más importantes es evitar que se infecten. Aquí el riesgo en ellos es la infección, entonces se tienen que cuidar, se les pone vaselina, se les pone antibióticos, se les pone o gasas o magitel húmeda y con una venda se borran todos, desde los pies hasta arriba, ¿sí? Eso es diario. Y no, eso no les previene que se les creen ampollas y les creen úlceras, pero siquiera no se les infecta. Entonces es un trabajo desde los familiares, desde los padres, desde ellos mismos, sí, para el cuidado que tienen. Y si se fijan, pues no, ya no tienen uñas. Esto fue a los 13 años de edad, ¿sí? Bueno, aquí la carita un poquito más afectada y todo. Se le hicieron cirugías de la mano para ver si lograban liberar los dedos y poder con ello que tuviera más funcionalidad. Ese es un año posterior, ¿sí? Entonces ahí está cansado, yo creo, porque no está triste, pero para que vean el tipo de complexión que tiene, exageradamente delgado, ¿sí? Casi no hay panículo adiposo, es muy delgadito, es un problema que tienen los pacientes porque las ampollas, así como se le crean en la boca, al pasar alimentos se les crean en el tracto digestivo y empieza a estenosarse. Entonces cada vez tienen que comer alimento más pequeño, más pequeño, más pequeño, porque cualquier roce en el tracto digestivo les crea ampollas y se les estenosa. Si se les estenosa, no se les puede hacer ninguna maniobra, porque al querer hacer algo, se vuelven a hacer ampollas, ¿sí? Entonces, el problema de la talla y el peso bajo también va pegado al problema nutricional. Entonces son pacientes que tienen que estar constantemente, ahora sí como les digo yo, como pajarito de cada ratito, y comida lo más pequeño que se pueda para evitar este tipo de problemas. Este es a los 15 años de edad, ya más cirugías, cada año les hacen una cirugía. Actualmente el paciente tiene 18 años de edad,
pesa 24 kilogramos, que eso es lo que debe de pesar un niño a los 8 años, mide 1,35 y es lo que debe de medir un niño a los 10 años. Entonces el crecimiento está francamente retrasado, ¿sí? Pero es un crecimiento nada más, porque intelectualmente está muy bien. ¿Qué estudios se le hacen a este tipo de pacientes? Cuando nosotros tenemos una sospecha de este tipo de enfermedades, también hay que mandar indicaciones cuando se les va a hacer un estudio. A los pacientes para sacar sangre no se les puede poner torniquete. Al momento de poner torniquete se les ampolla, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, darle indicación, o la mamá casi siempre es la que les dice a quien les va a tomar la muestra. Se la toman solamente deteniéndole, pero incluso si hay una presión muy grande de la mano, se le hace ampolla. Entonces, cualquier presión en la piel se le hace ampolla. Entonces, para hacerles estudios es muy difícil, porque a veces, si están en un medio en donde sea muy rápido, que sean muchos pacientes, córrele, pues a lo mejor no le van a tener el cuidado adecuado y lo van a lastimar. Dentro de los estudios también de biopsias, este es un estudio de biopsia que checa con el problema que tiene el niño, que es la distrófica, ¿sí? Que está directamente debajo de la lámina basal. Se le hizo microscopía electrónica, pero pido una disculpa, no alcancé a pasar la fotografía, ¿sí? Pero también checa con este tipo de diagnóstico. Para hacer el estudio de biopsia también fue muy importante, porque tuvimos que acudir con el cirujano que se la hizo, ver cómo estaba. La piel es muy delgada, muy suave, algunas veces hasta la sutura rompe. Entonces, así como que le va a hacer, necesitamos biopsia, no lo queremos lastimar ni maltratar porque le va a crear ampolla, pero necesitamos ver para ver qué tipo es y qué se le va a decir, qué se le va a informar. Dentro de todos los estudios que hay, pues también son las valoraciones especializadas. Entonces, ya teniendo un diagnóstico, sospechando del diagnóstico, se tiene que tener un seguimiento continuo. Ese tipo de pacientes, aunque tengan un diagnóstico, no pueden darse de alta, ¿sí? Con ninguna especialidad, porque a lo mejor si una no le ayuda, a lo mejor la otra que está ahí, esa otra lo manda a otra, y se van conjuntando todo el equipo de salud. Ahorita, ¿qué tiene el paciente? Pues su peso, su talla baja, está muy pálido. ¿Por qué? Porque también orina sangre. No se le puede hacer ningún estudio, porque al hacerle algún estudio, ¿sí? Si le quieren hacer un estudio por uretra, pues le crean ampollas. Fue una situación que tuvimos ahí en el hospital, porque los urólogos querían hacer un estudio y nosotros que no, y que sí, que no, porque son padecimientos que, como no se conocen, muchas veces el manejo que se debe de hacer en este tipo de procedimientos también es desconocido y los vamos a dañar más. ¿Quién ha visto a este paciente? Lo ve en nefrología porque tiene glomerulonefritis, tiene un riñón más pequeñito que otro. Lo ve en hematología porque tiene anemia. En 3 ocasiones ya se ha transfundido con una hemoglobina de 4. Sí, hubo una paciente por ahí que tuvo una hemoglobina muy bajita, no alcanzaron a transfundirla, falleció desgraciadamente. Pero son niños que hay que estar constantemente haciéndoles estudios para evitar esto. Sí, 3 veces se ha transfundido este niño. Nutrición lo ve por su peso, su talla baja, por su desnutrición que tiene. Cirugía reconstructiva por el manejo quirúrgico, la rehabilitación, los estudios, todo lo que se tiene que hacer. Gastroenterología por la estenosis del tubo digestivo, ¿sí? No se le puede hacer mucho, no se le puede hacer más. Todo es así como que lo que se puede hacer sin tratar de que sea invasivo. Psicología, un apoyo integral a él y a la familia, porque el problema es de él, es de la familia y es de su sociedad. Medicina física y rehabilitación, pues por quirúrgico, por los problemas que tiene de movilidad. Entonces, si ustedes ven, esta es una parte solamente de las especialidades que lo han visto, pero falta. ¿Nosotros qué concluimos con este tipo de pacientes? ¿O qué es lo importante? ¿O por qué darse a conocer? ¿Sí? Primero, porque son ampollas que se crean con la mínima presión. Los familiares no saben qué está pasando. Todavía en nuestro medio hay problemas de cultura, de que si es el eclipse, de que si lo embrujaron. A mí me han tocado pacientes de este tipo, unos fueron detectivos, que el niño no lo sacaban, lo tenían escondido, porque alguien hizo brujería, ¿sí? Entonces, que se sepa que es una enfermedad, aunque no es curable, se previenen los problemas que tengan.
¿Qué problemas vamos a encontrar aquí? Todos los que tienen niños, de gastrointestinal, nefrología, pulmonar, renal, hematológico, agréguenle todos los demás, ¿sí? Es incurable, ¿sí? Pero con un buen manejo puede llegar a una vida dentro de lo normal. ¿Qué es lo que importa aquí o por qué es ese estudio de este tipo de pacientes? Porque primero tenemos que sospechar la enfermedad, tenemos que saber que existe. Si no la pensamos, no la vamos a diagnosticar y se nos va a ir el paciente y nunca vamos a saber qué pasó. Y si esa paciente, esos papás tienen riesgo de volver a tener otro bebé y no se les dice, no lo van a saber. Entonces hay que informar todo eso a la familia. Por eso este tipo de pacientes, este tipo de casos se tiene que presentar, se tiene que dar difusión. Las personas en salud, las personas de la comunidad tienen que saber cómo se manejan, qué hacer en el momento, a dónde se deben de derivar. Como dijimos, lo importante es conocer, saber qué hay y qué hay en México, ¿sí? No sabemos todavía, no hay reportes, pero sería bueno que los empezáramos a sacar. En México nosotros tenemos esta cantidad de pacientes. En el norte de la República, en el norte del país, hay 21. En el noroccidente tenemos otros 21 casos, ¿sí? Del 2006 eran 16. Del 2006 a la fecha se agregaron 5 casos nuevos de este mismo tipo. Y supuestamente es de los menos frecuentes. Entonces, ¿qué está pasando? A lo mejor se nos está yendo, o a lo mejor esos genes andan por aquí con más frecuencia que los que están reportados en otro lugar. Entonces, eso es lo importante de ver este tipo de situaciones. En México son 42 casos de que tenemos nosotros registrados 2006 a la fecha, de este tipo distrófico. De los otros tipos puede haber muchos más, pero este en particular son 42. De esos 42 casos les voy a pasar unas fotografías rápidas de algunos pacientes. ¿Por qué? Esta es una pacientita que llegó al ISSSTE, a urgencias. Sus papás son huicholes. Yo acababa de ingresar al hospital del ISSSTE, fue en 2003 aproximadamente, cuando me mandaron a urgencias para que la viera. Fue un problema aquí porque estaba el Ministerio Público. Los papás no hablaban español, huicholes. Se querían llevar a los papás por maltrato infantil porque pensaban que la quemaban. Ya había fallecido un hermanito con el mismo problema. Entonces, entre que se la llevan, no se la llevan, un problema genético desconocido, el maltrato infantil, los papás sin saber ni qué estaba pasando, entonces tuvieron que llevar a un traductor, tuvieron que llevar a alguien que nos dijera, comunicarse, pero mientras pasaron como 6 horas en todo esto, ¿sí? Y llegó a urgencias pediatría, llegó a un hospital y el padecimiento no se producía. Lo que les comento de la expresividad variable, si vemos a la chiquita anterior, ¿sí? Está más afectada. Este niño es de Chimaltitán. Si lo vemos así no tiene tantos problemas, aparentemente, pero ya vemos que perdió las uñas, el tipo de piel como es, más cicatrizal. No todos los niños tienen que ser iguales, son diferentes, pero las características que nos da el problema de distrofia, que se presenta al nacimiento, que hay problemas de pérdida de las uñas, que hay problemas de alteraciones directamente morfológicas, es lo que nos da un diagnóstico o sospecha de un tipo de diagnóstico. Este es otro niño, este sí es del norte, ¿sí? Manuelito. Si se fijan en él, estas son el tipo de manos que requieren, manos en mítel. Solamente les queda libre el pulgar, pero estos ya no, son por las ampollas que se les crean. Esa es otra chiquita, ¿sí? La vemos de la cara, si la vemos así, si vemos la foto, yo digo que no tiene nada. No tiene nada. Yo no le veo ninguna lesión, aún no le veo los dientes, pero ya trae, ya lo están arreglando. Pero yo lesiones ampollosas o de otro tipo, yo no le noto. Si me mandan a mí una niña o está sentada con su mamá y la mamá va a consulta y a la niña ni siquiera me asomo así a ver qué tiene, se va. Y si trae guantes, menos, ¿sí? Esa es otra chiquita que le digo, a mí me gusta pasar este tipo de fotografías porque los niños, si bien es muy difícil para ellos, porque intelectualmente son normales, no tienen problemas de retraso psicomotor ni ninguna discapacidad de este tipo, pero el ver más pacientes que tienen lo mismo y que hay un grupo y que hay personas que los apoyan y los ayudan, es muy bueno para ellos. La niña, si se fijan aquí, pues casi ya no tiene dedos.
ella se pinta arriba de la piel, no tiene uñas, se las pinta, ¿sí? Entonces, al juntar los pacientes, porque abren reuniones con los pacientes, ellos se echan porras con nosotros. Los que ya llevan más tiempo, que ven, que se manejan, yo creo que no es fácil aceptar una enfermedad de estas, pero la pueden llevar, ¿sí? Entonces, es bueno hacer reuniones, es bueno hacer este tipo de eventos, porque ellos se dan cuenta que no son solos y que pueden y que siguen adelante. Entonces, esta fotografía me gusta porque ella se pinta arriba de la piel aún. No tiene. Entonces, ¿qué es lo importante? Sospechar el diagnóstico, poder hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque con esto nos va a prevenir cosas, desde cómo manejarse por laboratorio, cómo manejarse con otra especialidad, cómo manejarse. A lo mejor hay una señora, no recuerdo que está aquí la foto, hay una señora que es de Veracruz, que tuvo una hija con epidermolisis bulosa distrófica de este tipo. Tuvo una hija. Al tener la hija, pues también se salió la matriz, ¿verdad? Pero tuvo a su hija. Es una señora ya grande que le amputaron ya una pierna y todo, y es la que más apoya a todos los niños. ¿Por qué? Porque ya tiene ese problema, ¿sí? Y es una señora que pues ya está en edad adulta, vive, tiene su silla de ruedas y todo, acaba de tener una nieta, y ella quiso que la operaran para poder cargar a la nieta y poderle dar el biberón. Entonces son situaciones que vive uno y dice, híjole, o sea, a veces nos mortificamos por cosas tan pequeñas, y cuando ve uno esto dice, híjole, y batallamos por cosas tan simples. Y aquí, bueno, pues no nada más es la genética y no nada más es el médico, ¿sí? Son enfermeras, es todo el equipo de salud, son a lo mejor especialidades que si no hay un hospital, poder mandarlo a otro hospital, buscar ese equipo multidisciplinario y interdisciplinario para llevar a mejor término la calidad de vida de los pacientes. Estudios de laboratorio, biopsias, estudios moleculares que nos falta hacer con los pacientes, ¿sí? Para saber qué tipo. Se les hace el estudio molecular a ellos, se les hace a los papás, se les hace a familiares. ¿Para qué? Para dar un asesoramiento genético. ¿Qué es el asesoramiento genético? ¿Por qué se dio? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede presentar a futuro? ¿Qué complicaciones puede tener? Si la familia se va a volver a presentar, ¿sí? ¿Qué le pueden dar y qué no le pueden dar? O sea, todo eso es un asesoramiento genético. Entonces, no hay que dejar y no hay que olvidar, esos pacientes deben de estar en la consulta siempre, no darse de alta. Aquí lo importante, hay un impacto familiar, hay un impacto social. Dentro de otros pacientes que también tuvimos oportunidad de ir con ellos a que los apoyaran, una persona del taxi no los quería subir. ¿Por qué? Porque ustedes ven que están vendados, está todo, pues si traen úlceras, traen lesiones activas, el olor también no es un olor agradable, ¿sí? Entonces aquí viene la parte social de discriminación y es lo que no se vale, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos y con la familia? Ayudarlos que se integren en la sociedad, que no existan ese tipo de problemas, que sepan que son productivos, porque lo pueden hacer. Jairo, el niño que les presenté, él le ayuda a su papá a hacer guaraches, dos son de Zaguayo, el papá hace guaraches, y él le ayuda, con lo poquito que puede, él ayuda pasándole las telitas, las líneas así de piel para hacer los guaraches, y va y vende sus guaraches y así. Entonces hacen cosas, porque en la sociedad todavía hay ese problema con ese tipo de enfermedades, porque no las conocen. Entonces lo más importante aquí es trabajar todos juntos, ¿sí? Médicos, enfermeras, sector salud, sociedad, vecinos, papás, primos, todos, ¿sí? Y les aseguro que con esto vamos a evitar muchas cosas. ¿Qué es lo más importante? La calidad de vida que vayan a tener. En Colima hay 2 pacientes y en Colima se hizo un programa hace 3 años. Sí, ¿verdad? El gobernador, licenciado Mario Guiano, nos apoyó. Yo el tipo de presentación se la hice así, pero le dije a los pacientes de experiencia afuera. ¿Sí? Le hice la presentación, estaba el secretario de salud, estaba el señor gobernador, estaba del hospital, ¿verdad? El director del hospital. Vieron la presentación, a ver si
Salí, le dije, señor gobernador, los pacientes lo quieren saludar, así, así, así. Después de eso, el gobernador entró, se quedó 2 minutos sentados en el escritorio, se les salieron unas lágrimas, y ahorita hay un programa, con un programa apoyado por Canadá, se les hizo una casa a los niños, a toda la familia, al señor le dieron trabajo, a los niños les hicieron una casa habitación de acuerdo a las necesidades para la enfermedad, de poder tener las chapas no redondas, sino que fueran hacia abajo. La parte del jardín, una casa pequeña, pero la parte del jardín tenía la amplitud de que entraba una ambulancia hacia la recámara por si algo pasaba, que el baño, porque necesitan tener ellos el cuidado de higiene, que el baño, que donde estuvieran ellos, fuera muy amplio, que no hubiera escalones, que no se fueran a resbalar. Entonces estuvo pensado los de arquitectura de Colima, conjuntamente con nosotros de genética y todo, estuvieron diseñando para hacer una casa funcional para mejorar la calidad de vida de los niños, ¿sí? Eso fue en Colima hace 3 años y lo estuvieron dando difusión como niños de mariposa, que es como se conocen este tipo de enfermedades. Esos son todos los niños que tenemos. Bueno, una parte, no todos, pero la gran mayoría son de aquí del noroccidente, ¿sí? De Tepic, de Michoacán, de Colima. Entonces si los ven, pues algunos tienen lesiones en la cara, muchos esconden sus manitas, pero es que no les quitamos la ropa. Si los viéramos sin ropa, todos andan vendados, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, duda. Los veo a todos con cara muy triste y lánguida. Así me quedaba yo al principio, realmente. Pero es muy bonito. La chiquita Bucholita está ahí. No, esa ya no regresó al hospital. Ya no supimos qué pasó. Estuvo internada aproximadamente 15 días, pero ya no supimos qué pasó. Si los papás se la llevaron y por el miedo de que se los iba a llevar el Ministerio Público no regresaron, ya no supimos qué pasó con ella. Pero debe de haber algo por allá. Es importante de personas. Yo a mis alumnos de medicina, que aquí están conmigo algunos y los doy muchas gracias, que forman parte dentro del equipo, les digo, si se van al servicio social, busquen, o sea, vean lo primero que vean y que sospechen, mándenlo, vamos a ver qué hacemos. Entonces aquí pues está Jairo es nuestro paciente que presentamos, ¿sí? Mónica, la chiquita, esta chiquita de aquí, ella fue la que falleció por una hemoglobina de menor de 4. Y esta otra que está muy sexy así, en pose de modelo, es la que trae las uñas pintadas. Ella. Híjole, yo creo que no quieren preguntar, ¿no? ¿Una pregunta? Doctora, si es incurable, ¿cuál es el periodo de vida que tienen los niños? Pues la señora que le comento que tuvo su hija y tiene su nieta, pues ahorita andará en unos 50 y tantos, 55, 60. Con cuidado. Sí, sí. Entonces por eso lo importante es hacer el diagnóstico a tiempo, para enseñar cómo se manejen, qué se hagan, qué se pongan, a dónde acudan, ¿sí? Entonces eso es lo importante, de conocer este tipo de padecimientos que creemos que no existen. De este tipo hay genes involucrados. Si los papás traen un gen afectado cada uno, no se manifiesta porque está compensado, pero cuando tienen un hijo, como la mitad de la información la da el papá y la mitad de la información la da la mamá, si le toca la parte que está afectada de cada uno, se manifiesta el enfermedad. El tipo simple, hay dominantes, que le digo que es la un poco más sencilla, que muchas veces no van a consultar, pero que les crean ampollas con mínima presión, pero no crean problemas directamente de morfología. Entonces hay tipos dominantes, que es de padres, hijos, que es en línea directa. Hay de tipo recesivo, hay esporádicos que ocurren solitos. Entonces la forma de herencia es diferente dependiendo del tipo de enfermedad. Entonces, ¿con un análisis genético previo al matrimonio podría evitarse eso? No, o sea, qué bueno fuera que tuviéramos un estudio en donde poder tamizar todos nuestros genes para saber que está mal, pero nos tenemos que esperar a que exista alguien en la familia con un problema para sospecharlo, porque nosotros no sabemos qué vamos a tener. Este es irrecesivo, los papás son portadores de un gen con problema.
solamente que se casara con un familiar que trajera a mi mujer. Pero si es de forma dominante, como la simple, que es la más frecuente, ese sí puede estar representando el 50% de cada hijo, como un volado, la simple. Ese es el 25%. Ese es el 25% que se presente un bebé con problemas. En las investigaciones que han hecho ustedes, ¿no han visto si tenga que ver con las defensas del organismo? Tiene que, bueno, directamente que esa sea la causa, no. ¿Quién más allá? Doctora, ¿existirá la posibilidad de que debido a los cambios de estilos de vida y debido al cambio del medio ambiente se dé más probabilidades de que ocurran ese tipo de casos? No, porque no es multifactorial ni ambiental, ¿sí? O sea, es el gen que ya lo traen ellos directamente en sus células, que pudiera a lo mejor tener, vamos a decir, implicación a nivel de la piel, el lugar donde viven, el calor, ¿sí? Que estuviera más afectada un niño por vivir en la zona de la costa, por el calor, o por situaciones a lo mejor de infecciones que estuviera más en contacto con tierra, con un lugar que estuviera menos urbanizado, eso sí, pero directamente que la causa fuera ambiental, las causas de enfermedades ampollosas que son adquiridas, ¿sí? Pero no son tipo distróficas. Algunos medicamentos dan problemas en ampollas, pero esa es otra cosa, o sea, no es herencia. Nosotros estamos hablando de lo que está en las células, lo que puede pasar en las generaciones, lo que está afectando, lo que podemos nosotros diagnosticar a tiempo y prevenir complicaciones, ¿sí? ¿Otra pregunta? Los casos, la mayoría de los casos se ubican en Estados Unidos y en Finlandia. Los que se han reportado. Los que se han reportado. Si nosotros vemos el primer mapa que les puse, eran 50 en Estados Unidos, algo así. Pero es porque se han reportado, sí, ¿verdad? Sí. Los que se han reportado. Pero nosotros aquí ya tenemos 41. Lo que nos falta, ahí están mis alumnos, muchas gracias porque vinieron. Lo que nos falta es reportar todos estos casos, que se sepa que en México está este tipo de enfermedades, ¿sí? Y si la frecuencia es mayor, hay que ver por qué está pasando. O lugares donde puede estar ese gen más frecuente, ahí en zonas a lo mejor con los huicholes, que son lugares que no tienen no se casan con personas de otro lugar por la distancia, ¿sí? Son endogámicos. Entonces ese tipo de lugares es donde hay que buscar las enfermedades que se transmiten así. Doctora, ¿a partir de qué año se supo de la enfermedad en algún lugar? Digamos en Estados Unidos, ¿a partir de qué año fue cuando ya se empezó a...? No recuerdo bien ahorita. ¿Tú te acuerdas, Manuel? ¿Cuándo fue? Como en los años 70, en los 70. En los años 70 fue cuando más se publicó, que fue la asociación DEBRA, que está en Austria, es la que empezó es una fundación muy grande, es la que está más en contacto con todo este tipo de pacientes. Pero de que antes hubiera habido enfermedades, pues yo creo que sí, pero no se sabía. Pero más o menos de 50 años. Sí. Gracias. Solicito ahora al doctor José Julio Sierra García de Quevedo de respuesta a este trabajo en mismo. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas
muchas gracias por su presentación tan interesante, a ustedes por asistir a la sociedad, porque para la sociedad yo pienso que en un momento dado, cara a la sociedad también tiene la obligación de manifestar todos aquellos problemas que afectan principalmente pues, a los futuros miembros en un momento dado, que será la población pediátrica. Yo también me dedico a la pediatría y a la inmunología, y entonces veo que hay muchos aspectos sobre los cuales podemos coincidir con la doctora que acabo de conocer en estos momentos, pero que pues en 5 minutos que hemos platicado antes vemos que tenemos intereses comunes, como son por ejemplo las enfermedades también poco comunes como las distrofias musculares, que ya también en un momento dado se presentaron aquí en la sociedad. Las enfermedades lisosomales, porque la inmunología también me interesa mucho. Entonces, bueno, pues qué bueno que tenemos muchos intereses en común, porque seguramente que en esos equipos de trabajo que ella va conformando y que va conociendo, pues todos podemos participar de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo pienso que la importancia de los casos que se presentan en este foro y en general desde el punto de vista médico tienen dos vertientes. Uno puede ser por el número de casos, que veo que era una pregunta que estaba aquí, ¿cuántos se conocen? En el cual en este tipo de problemas no importa el número de casos, sino la severidad de lo que afecta y a quién afecta. Entonces, pueden ser varios, pueden ser, no sé, no estamos tan acostumbrados a los miles y por lo general no son enfermedades, aunque ciertamente ya lo explicó muy bien la doctora, poco conocidas, pero en general, bueno, no, afortunadamente no son casos que estén siempre en nuestra consulta diaria, sino principalmente en lugares de estudio de alto nivel, de tercer nivel o de investigación. Y por lo tanto, pues entonces la importancia es de un caso tan importante como puede ser cualquier otro que sea más común y que por una prevalencia mayor llame la atención. Y creo que llama la atención no solamente por la presentación que nos ha hecho, sino por la vulnerabilidad del tejido afectado. ¿Por qué? Porque nuestra piel es nuestra carta de presentación. Pues por otro lado, en medicina se dice que la piel es el órgano más extenso que existe en nuestro organismo, pero a veces es al que menos importancia le damos en un momento dado, pensado como un tejido, pensado como un órgano, pero sí es vulnerable en cuanto a que es nuestra presentación hacia los demás. Y por lo tanto, pues entonces también eso repercute en la importancia del caso, puesto que para todos llama la atención, como a mí llamó la atención, pues la poca atención que pudo haber recibido del taxista o de X persona o hasta de nosotros mismos en un momento dado, porque pues la piel siempre llama y puede en un momento dado separarnos en lugar de acercarnos. Y entonces creo que ahí la importancia del caso está precisamente en eso, que al ser un órgano tan vulnerable, tan de presentación hacia los demás, pues en un momento dado nos puede hacer aceptar, nos puede hacer rechazar a alguien. Entonces creo que también ahí llama mucho la atención. Quizá también, bueno, la doctora por otro lado agradecerle que lo ha hecho muy digerible, pero que no es tan digerible, ¿verdad? O sea, las fotografías están ahí, pero tampoco es digerible desde el punto de vista del estudio, porque a mí como pediatra, por ejemplo, me llama mucho la atención que haya pasado, seguramente que el niño recibió atención médica, de eso me queda claro que sí, pero que llegue también a un estudio serio, pues a una edad tan grande, ¿no? Eso es lo que entonces evidencia también en un momento dado, pues algunas carencias en nuestro sistema de salud, porque el niño llega a una edad bastante grande para una población con un problema serio, llega a recibir una atención seria o de un nivel mayor a una edad tan grande. Entonces eso también es una llamada de atención que pues como parte de la sociedad, de esta sociedad de geografía, pero también como parte de la sociedad, tenemos que tener esa atención, tomar esa atención de decir, pues qué está pasando con nuestros sistemas de salud, qué casos, aunque no sean tan frecuentes, en un momento dado sí merecen toda nuestra atención, porque la pérdida ya de los miembros a los cuales pueden llegar estos casos, pues en todo caso las formas letales, que son también unas formas tan dramáticas, pero que al final de cuentas, pues bueno, el problema no avanza más, pero sí en la repercusión que tiene sobre la calidad de vida de estos tipos de pacientes. Y en este caso a mí en lo particular sí me llama la atención que llegue a una edad tan grande, a una atención tan especializada que debería de haber ya recibido seguramente desde antes. Y eso pues por otro lado también lo hacemos notar que la doctora pues nos llama la atención en pensar
en estos sistemas de salud que en un momento dado pues pueden tener un foco de alerta, en lo cual no solamente estamos ahora pues más metidos en la prevención de la obesidad, más metidos en la prevención de la diabetes como un problema, pero pues al final de cuentas son afectaciones serias que ponen también en peligro pues el desarrollo psicológico de quienes la padecen, ¿verdad? Y en ese trabajo pues está ahí. Yo nomás quisiera comentar que bueno, ahí también preguntaron y añadir nada más que sí, la parte inmunológica tiene, claro que también tiene su repercusión, porque el depósito de los complejos inmunes, en el caso de la glomerulonefritis que mencionaba la doctora, pues hay glomerulonefritis por el depósito de complejos inmunes, o sea, las inmunoglobulinas van y se depositan en ciertos órganos que a la larga van dañando precisamente estos, en este caso pensaríamos que podría ser a través del daño renal, evidenciado a través de este depósito de complejos de IgG, o también la afectación en un momento dado del complemento, que el complemento es aquel factor que está primero dentro de nuestro organismo para defendernos en contra de infecciones, y que bueno, pues seguramente también entonces esto tiene una repercusión en lo mismo, pero la dificultad del estudio, la dificultad, como ella decía, incluso para tomar una muestra, pues es el problema al cual se enfrentan, y seguramente ella se ha enfrentado. Pero en un momento dado lo que yo sí quisiera mencionar, y es lo que más resaltaría en mi participación y en estos pocos tiempos que tengo de conocer a la doctora, es pues cuando ella presenta por primera vez la diapositiva de este niño, lo que a todos nos hace evidente, o sea, nos llama la atención, ella, la doctora, nos llama la atención y nos dice, vean la cara, vean los ojos del enfermo. Hay un investigador que además pues, es una persona muy interesada en las cuestiones personales, en las cuestiones sobre no solo la medicina, sino también sobre el desarrollo de la persona. Y él tiene una frase muy bonita que dice: mirad a los ojos de vuestros enfermos y ver y descubrir el mundo que hay detrás. Y creo que eso es lo que principalmente nos ha evidenciado ahora la doctora. Desde el primer momento nos llamó la atención, nos dijo, vean los ojos de los enfermos. Y seguramente que por su trabajo multidisciplinario y su grupo de trabajo que ha conformado, ella lo está viendo y no lo ha hecho de una manera muy digerible, evidente, pero que seguramente es muy dramático. Así que muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor José Julio Sierra García Quevedo, por su respuesta a este trabajo de ingreso. Ahora solicito al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra tome la protesta estatutaria y posteriormente entregue el diploma, imponga la venera y el distintivo a la doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez. Entonces, Claudio, además me acordé que se voy a tener que platicar esta anécdota. Como yo también me dedico a la investigación, quería a decir, por ejemplo, que esta no es una enfermedad sola, al menos yo no lo conocía, enfermedad solo propia de los humanos. Estamos estudiando un grupo de delfines, en los cuales también se ha presentado la epidermolysis bullosa, con el roce simple del pico hacia uno y otro delfín, también se ha presentado. Entonces, ahorita lo pensaba como en el sentido no solamente contar anécdotas, sino que puede haber modelos de estudio también, ¿verdad? En el cual se le hizo también la biopsia, porque histopatológicamente el estudio, la demostración de las inmunoglobulinas o de complementos sobre el sitio tejido, además de la lámina de la piel que esté afectada, es una de las bases diagnósticas. Pero pues allí lo platicamos porque a lo mejor puede ser interesante ese estudio, ¿no? O ese grupo de trabajo de investigación. Bien, doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir el estatuto de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco? Bien, si así es, que la institución y la sociedad se lo agradezca, y si no, se lo demande. Muchas felicidades.
me voy a permitir dar lectura a los siguientes avisos. El martes 22 a las 20 horas se presenta la conferencia 1811-1821, la década de la insurgencia, a cargo de nuestro consocio, el licenciado Alejandro Ruiz Suárez. Antes de concluir, invitamos a todos ustedes, distinguida concurrencia, a un brindis que se ofrece en honor del ingreso de la doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez como consocia de esta casa, de esta institución. Cedo el uso de la voz al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra para que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Muy buenas noches y muchas gracias. El ingreso de los académicos de la calidad de la doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez a esta institución es verdaderamente muy satisfactorio para nosotros. Viene a representar una de las áreas tan importantes para el país actualmente relacionados con la ciencia. ¿Sí? Realmente la manera como ahora tenemos en nuestra casa a la doctora, y esperamos creemos y estamos seguros que va a participar constantemente con todas sus aportaciones en el área que es su especialidad, que es la genética. Muchísimas gracias, buenas noches, siendo las 21 horas con 5 minutos del día jueves 17 de octubre del año 2013, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias y buenas noches.